Ok, entonces vamos a hablar sobre los métodos que se utilizan para poder resolver ecuaciones diferenciales. Ya hemos venido trabajando sobre diferentes aspectos, ¿verdad? La solución de ecuaciones lineales, la solución de sistemas de ecuaciones. Luego vimos un poco la parte de ajuste de curvas, donde trabajamos con interpolación y con regresión numérica. Luego trabajamos la parte de integrales, derivadas, y ahora vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales. De la misma forma que los temas anteriormente mencionados, vamos a trabajar ecuaciones diferenciales desde un punto de vista numérico. Aquí no vamos a trabajar una ecuación diferencial de la forma analítica. No vamos a obtener la ecuación que nos diera el comportamiento de la ecuación diferencial, sino que vamos a tener datos, ¿verdad? Datos numéricos de la ecuación en un punto determinado. ¿Ok? Es por eso que de las técnicas que se trabajan en ecuaciones diferenciales para poder solucionar ese tipo de ecuaciones, no las vamos a trabajar acá, ¿verdad? Porque no vamos a trabajar soluciones analíticas, sino solamente soluciones numéricas. Recordemos un poco que las ecuaciones que se componen de una función desconocida y sus derivadas se conocen como ecuaciones diferenciales. Es decir, yo solo conozco una ecuación que es derivada una o más veces, pero no conozco la función original. ¿Verdad? Solo conozco el y', pero no conozco la y. Las ecuaciones diferenciales juegan un papel muy importante en ingeniería, ¿verdad? Ya vimos que muchos de los fenómenos físicos se expresan matemáticamente en términos de razones de cambio, es decir, de derivadas. Por eso es que es tan importante el manejo o la solución numérica de ecuaciones diferenciales. Ahí tenemos un ejemplo de lo que es el problemilla al paracaidista que habíamos hecho en la segunda clase, ¿verdad? Bueno, en la primera clase, donde empezamos a hacer un manejo y llegamos a esa ecuación. El cambio de la velocidad con respecto al tiempo es toda esa función que tenemos ahí, ¿verdad? Donde decimos que u es la variable dependiente y t es la variable independiente de la función. Entonces, cuando la función involucra una sola variable independiente, la ecuación se conoce como ecuación diferencial ordinaria. Una ecuación diferencial parcial involucra dos o más variables independientes. Los métodos que nosotros vamos a ver hoy aplican tanto para ecuaciones diferenciales ordinarias como para parciales. Las ecuaciones diferenciales también se clasifican de acuerdo a su orden. Recordemos que una ecuación de primer orden es la que tiene una derivada como derivada más alta, y las ecuaciones de segundo orden incluyen una segunda derivada como su derivada más alta. Las ecuaciones de orden superior se pueden reducir a un sistema de ecuaciones de primer orden mediante la redefinición de variables y la integración de las ecuaciones, ¿verdad? Entonces yo tengo una ecuación diferencial de segundo orden, la puedo pasar a primer orden integrando una vez. Entonces, la ecuación diferencial es una ecuación compuesta de una función desconocida y sus derivadas, que pueden tener una variable dependiente y una independiente, o múltiples variables dependientes e independientes. La diferencial ordinaria, si solo hay una variable independiente; parcial, si hay más. El orden de la ecuación diferencial es la derivada más alta de la ecuación. Entonces, en este caso de acá, vemos que es de segundo orden porque la derivada más alta en esta función es de orden 2. Podemos reducir el orden de las ecuaciones diferenciales por medio de la integración, ¿verdad? Y para poder hacer la reducción de esa ecuación diferencial, teníamos que tener todo aquello que se llamaba condiciones de frontera para poder hacer la reducción de la función. La secuencia que se sigue en la parte de ingeniería para poder resolver problemas con ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Es hacer el planteamiento de una observación empírica o del fenómeno que queremos resolver, aplicando leyes fundamentales, ¿verdad? A partir de la definición de las leyes fundamentales, escribimos lo que sería la ecuación diferencial ordinaria, y de ahí podemos partir por dos caminos, ¿verdad? La solución por métodos analíticos o la solución por medio de métodos numéricos, dependiendo de lo que queramos buscar.
Entonces, la ley física o la ley fundamental puede ser la ley de Newton, ¿verdad? Que dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Hago el planteamiento de la ecuación diferencial ordinaria, como en ese ejemplo que teníamos del paracaidista, y ahí puedo escoger dos caminos, ¿verdad? Una solución analítica o una solución numérica donde voy a tener únicamente un valor en un punto determinado de la derivada. ¿Okay? Y así para cualquier fenómeno físico que se pueda plantear en la solución. Aquí tenemos otro ejemplo que es el del péndulo oscilante, ¿verdad? Ese se trabaja, los que llevan física 3 trabajan toda la parte de ondas y demás. Y ahí se ve un poco lo que es el péndulo. Creo que en Física 2 hacen un laboratorio del péndulo, ¿verdad? Si no me equivoco. Pero bueno, aquí tenemos una ecuación diferencial de segundo orden, ¿verdad? Que es la segunda derivada, la más alta en esta función. Pero lo que vamos a hacer es poder solucionar ese tipo de ecuaciones, pero a partir de soluciones numéricas. ¿Ok? Entonces tenemos una ecuación diferencial, hacemos una conversión por medio de integración, ¿verdad? Integramos esa función. Tenemos técnicas de integración analíticas para poder obtener la solución. Una técnica de solución analítica es particularmente útil, ¿verdad? La linealización del problemilla, que era poder hacer la transformación de la ecuación diferencial en un polinomio lineal conocido. ¿Ok? Entonces ahí tenemos el ejemplo del péndulo simple. Si decimos que el seno de ese ángulo tiende a ser muy pequeño, entonces la ecuación se puede linealizar de esta forma, quitando la expresión del seno, lo que nos haría que la ecuación diferencial sea más sencilla. Aquí tenemos otra forma. Nada, aplicamos la derivada. Esta sería la primera derivada de la función. Y si la integramos, deberíamos volver pues a la misma función, ¿verdad? Necesitamos lo que son valores o las condiciones iniciales o los problemas de valor frontera para poder hacer la solución a la integración de la ecuación diferencial. Dentro de los métodos que vamos a trabajar para poder hacer las soluciones numéricas de ecuaciones diferenciales son aquellos que se basan en el método de Euler y de Runge-Kutta. Cuando estuvimos viendo el tema de la serie Taylor, vimos que la serie Taylor se fundamentaba en la forma de Euler. ¿Okay? Entonces vamos a darnos cuenta que todos los problemillas, todas las técnicas para solucionar ecuaciones diferenciales se escriben en la misma forma de que lo plantea Euler. En este tema se dedica a la solución de ecuaciones diferenciales de la forma de y de x igual a una función que puede estar en términos solo de x o de x y de y. Pues al principio del curso, como les decía, utilizamos el método de Euler para resolver una ecuación diferencial del paracaidista. Y hemos dicho que la forma de Euler decía que el nuevo valor iba a ser igual al valor anterior más la pendiente por el tamaño del paso. Esta es la forma general de Euler para poder hacer la solución de una ecuación diferencial. De esta forma es que vamos a trabajar nosotros todas las técnicas, siempre el valor nuevo va a ser igual al valor anterior. Lo que va a cambiar va a ser cómo obtenemos la pendiente y el tamaño del paso siempre se va a mantener. Entonces, ese método de Euler dice que yo puedo aproximar la derivada en un punto a partir de un valor que yo puedo predecir, ¿verdad? Y aproximarlo al valor verdadero. Ese valor o esa distancia que yo tengo entre el valor que yo tengo analíticamente con el predicho, ¿verdad? Sería el paso. Recordemos que entre más pequeño sea ese paso, más exacto o menos error cometo en el cálculo de la aproximación de la derivada. Entonces, el primer método que vamos a ver es el método de Euler como tal, que dice que la primera derivada provee un estimado directo de la pendiente en un XY. Entonces, dice Euler que la pendiente del método va a ser igual a la función en términos de XY y de Y. ¿Okay? Donde f de xy y y es la función diferencial tal cual me la están dando, evaluada en las condiciones xy y y.
Entonces, ese estimado puede ser sustituido en la ecuación de Euler. ¿Okay? Entonces, vean que este término de aquí, f de x, y, es la pendiente que yo tenía anteriormente. Recuerden que Euler decía que el nuevo valor es igual al valor anterior más la pendiente por el paso. Okay, vean que siempre vamos a cumplir esta estructura de acá. Entonces, ese nuevo valor de y es estimado usando esa pendiente que calculé anteriormente, extrapolando de forma lineal sobre el tamaño del paso. Vean que aquí tendríamos y igual como a mx más b. Entonces, es un estimado lineal del siguiente paso. Entonces, el método de Euler, vean que es el más sencillo de todos y el que esperaríamos nosotros, que por ser tan rápido, tan directo, nos dé el estimado menos preciso de todos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver este ejemplo que dice, utilice el método de Euler con h igual a 0.5 y 0.25 en un intervalo de 0 a 2 para resolver esta ecuación diferencial. Dice que y de 0 es igual a 1. Entonces, lo que vamos a hacer para entender la aplicación de los métodos numéricos, trabajar en la pizarra, ¿ok? Entonces tenemos que la ecuación diferencial que vamos a trabajar dice que es dy de x igual a y por x cuadrado menos 1,1 por y. ¿Okay? Esta es la ecuación que tenemos y dice que la condición inicial es y de 0 igual a 1. ¿Okay? ¿Qué tipo de ecuación diferencial era esta? Para ver cuál método analítico usábamos para la solución. Profe, no recuerdo el nombre, pero tal vez era como juntar las variables con su respectivo diferencial. Ese se llamaba variables separables, ¿verdad? Porque usted podía separar las variables y ponerlas X con las X y las Y con las Y. Variables separables. Entonces, lo que tenemos que hacer es, para esta ecuación, pues separar las variables. Entonces, yo aquí, lo que se me ocurre para poder separar las variables es sacar a factor común la Y. Entonces, yo digo, dy sobre dx es igual a y por x al cuadrado menos 1,1. Esto no es necesario hacerlo cuando estemos en una evaluación. Lo estoy haciendo ahorita para que podamos ver qué es lo que yo espero y qué es lo que me da el método, ¿verdad? Solo demostrativo para la clase, no lo hacemos en evaluaciones. Entonces ahora ya tengo las X solitas y las Y solitas. Ahora puedo aplicar la separación de las variables. Entonces voy a decir que dy sobre y es igual a x cuadrado menos 1,1 por dx. ¿Verdad? Entonces de esta forma ya tengo las variables separadas y ahora sí puedo aplicar integrales para resolver las ecuaciones. ¿Ok? Entonces, ¿cuál era la integral de dy sobre y? La integral Logaritmo natural de y. logaritmo natural de y. ¿Ok? Y ahora la integral de este lado de acá. X a la 3 entre 3 más 1.1x. Más, porque es más. Sí, perdón, es menos. Menos 1.1x. Más, Más c. más c. ¿Ok? Esto es lo que me da la integral.
Pero aquí no tengo la ecuación resuelta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo el logaritmo natural de y acá. Pues para poder obtener ya la y resuelta, lo que hago es elevar a la ese logaritmo natural de y ahora sí me va a quedar la y solita. ¿Verdad? ¿Y qué me va a quedar? De este lado, elevado a la x a la 3 entre 3 menos 1,1x más c. ¿Verdad? Eso es lo que me va a quedar. Ahora tengo que ver cuánto vale c. ¿Cómo hago para saber cuánto vale c? Con la condición inicial. Dice que cuando x vale 0, y vale 1. ¿Ok? Entonces tendría que 1 es igual a a la 0 a la 3 entre 3 menos 1,1 por 0 más c. ¿Cuánto vale c? 0. 0, ¿verdad? Entonces, ya con eso resolví ahora sí la ecuación diferencial y me queda de la forma y igual a la x a la 3 entre 3 menos 1,1 por x. Esta es la solución analítica de mi ecuación diferencial. Si yo aquí, en esta ecuación diferencial, en esta ecuación ya no es diferencial, ya está integrada. Si yo aquí a esta ecuación le pongo la condición inicial de x igual a 0, aquí x igual a 0, me tiene que devolver un 1. ¿Ok? Entonces, esto de acá es lo que les decía, que solo lo vamos a hacer ahorita para ver qué es lo que yo esperaría y qué es lo que me va a dar el problema. Entonces, si yo utilizo x igual 0, obtengo que y es igual a 1. Bien, vamos a abrir un archivo de Excel para poder plantear las soluciones de lo que vamos a ver. ¿Okay? Entonces, el ejemplo nos dice, resolvamos esta ecuación por medio del método de... ¿Okay? Entonces, para el método de Euler lo vamos a hacer como un h igual a 0,5. Es lo primero que nos decimos. Entonces, este primer método, yo voy a calcular cuál es el valor de las x, voy a calcular cuál es el valor de la y analítica, la ecuación que acabamos de resolver en la pizarra. Vamos a calcular cuál es la y de Euler, que es la aproximación numérica, y vamos a calcular cuál es el valor de la pendiente, que vamos a llamar ahí con la letra K. ¿Okay? Esos son los valores que vamos a calcular. Entonces, me decía Euler que la aproximación de la y yo la voy a hacer con esta ecuación. Entonces empiezo con las condiciones iniciales. X vale 0. ¿Okay? Esa es mi condición inicial. Como X va a ir variando de punto 5 en punto 5, entonces este de aquí va a ser igual a este valor de X más el paso. Y el ejemplo me decía que el intervalo era de 0 a 2. Voy a jalarlo ahí hasta que me dé. ¿No? Okay. Ahora de la pizarra me voy a traer
la ecuación analítica. Es esta de acá. ¿Ok? Y la voy a escribir donde dice Y analítica. Les voy a decir que este valor de acá es igual. La exponencial en Excel se escribe XP. Esa es la exponencial. Entonces le voy a decir que es la exponencial de X a la 3. X es este valor de aquí a la par. X a la 3 entre 3 menos 1,1 por X. ¿Cuánto me debería dar eso? 1, ¿no? 1, ¿verdad? 1. Muy bien. Ahora, la Y de Euler, yo ya la conozco porque es mi condición inicial. Me dijeron que cuando Y era 0, la analítica me tenía que dar 1, dio 1, y la de Euler también tiene que dar 1. En este caso, los datos, los unos de ahí, están dando igual. Pues digamos que vamos bien porque no hay error. La analítica esperaba un 1 y Euler dio un 1. ¿Okay? ¿Por qué? Por la condición inicial que decía Y de 0 igual a 1. Ahora voy a calcular esta pendiente de acá. La pendiente acá, Euler me decía que tomara la ecuación diferencial y la evaluara en las condiciones iniciales y eso iba a ser la pendiente. Entonces quiere decir que la pendiente de Euler va a ser igual al Y de Euler por X elevado al cuadrado menos 1,1 por Y. La pendiente de Euler es tomar la ecuación diferencial y evaluarla en las condiciones iniciales. ¿Ok? Y eso me da menos 1,1. Esa es la pendiente. ¿Y para qué me sirve a mí esa pendiente? Porque ahora me están pidiendo evaluarla cuando X vale 0,5. Cuando X vale 0,5, yo la ecuación diferencial analítica nada más la arrastro aquí y me dice cuánto es el valor que yo espero. ¿Va? Cuando X vale 0,5, Y vale 0,601. Pero ¿cómo calculo la Y de Euler? Si ya no tengo condición inicial ahí. Pues aplicando la ecuación de Euler, que dice que el Y nuevo es igual al Y anterior más la pendiente por el paso. Entonces, la siguiente Y es igual al Y anterior más la pendiente multiplicada por el paso. Y aquí es donde vamos a empezar a ver cómo se comporta la ecuación de Euler con la solución analítica. Vean que eso me da 0,45 y yo esperaba 0,601. Ya vamos mal. ¿Verdad? Hay una separación grandecilla entre estos valores. Ahora calculo la pendiente con estos nuevos valores de X y de Y. Lo arrastro aquí. Me cercioro que ese valor corresponda al Y de Euler y al X. Y como si es, la nueva pendiente es 3, menos 0,3825. ¿Ahorita hay preguntas o vamos bien? Todo bien, profe. Okay. Pues ahora es repetir, ¿verdad? La Y analítica nada más la arrastro porque depende solo de X. Ya tengo cuánto vale cada uno de los valores. Okay. Ahora, voy con el siguiente Y de Euler. El siguiente Y de Euler dice que es igual al Y anterior más la pendiente multiplicada por el paso. ¿Okay? Menos 25,87. 0,2587.
Este valor de aquí depende solo de esta X y de esta Y, entonces lo puedo arrastrar. ¿Ok? Y ya lo hago así para los otros dos. Y dice que si yo evalúo la ecuación diferencial, la solución analítica, cuando X vale 2, eso me da 1,59 y Euler me da 0,38. Ni se le acercó, ¿verdad? Okay, entonces, hice esta solución en la pizarra para que ustedes puedan ver cómo se comporta la solución de Euler con respecto a la analítica. Como les decía cuando vimos el ejemplo, al ser una aproximación muy rápida, es la que tiene el error más grande. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? ¿Okay? Entonces vamos con el siguiente método. Pues la serie Taylor nos permite siempre poder cuantificar el error en un método numérico, ¿no? En este caso el de Euler. Sin embargo, la serie de Taylor va a proveer únicamente un estimado del error de truncamiento local. Esto es que el error generado durante un único paso en el método de Euler es lo único que puedo calcular. Que no el de todo el método, sino el de un paso. Entonces, en problemas reales, las funciones son un poco más complicadas que polinomios simples, ¿verdad? Consecuentemente, las derivadas requeridas para evaluar la expansión por series de Taylor no van a ser siempre fáciles de resolver, ¿verdad? Recuerden que la serie de Taylor empieza con la función, la primera derivada, la segunda, tercera, ¿verdad? Y así la cantidad de términos que le quiera agregar. Entonces, conforme se vayan dificultando las funciones, eso va a hacer que el error se vaya dificultando de calcular. Entonces, como el método de Euler es el que presenta el error más grande, hay métodos que se basan en el principio de Euler para poder mejorar el estimado del error. Entonces, la principal fuente de error en el método de Euler es que la derivada al inicio del intervalo se asume que aplica a través de todo el intervalo. Por eso es que decíamos que la derivada, ¿verdad?, la evaluábamos en las condiciones iniciales y esa era la pendiente. Por eso es que se asume a través de todo el intervalo. Entonces, hay dos modificaciones simples a este método de Euler que se hacen para poder sobrellevar esa debilidad del cálculo de la derivada o la estimación de la derivada. El primer método es el método de Hoehn, ¿okay?, que es el que hace la primera mejora, y luego el método del punto medio o del polígono mejorado. Entonces vamos a ver el método de Hoehn, que dice que se utiliza para poder mejorar el estimado de la pendiente y que este va a involucrar la determinación de dos derivadas para el intervalo. Entonces vamos a tener en el punto de inicio la derivada y en el punto final otra derivada. Entonces las dos derivadas se promedian para poder obtener un mejor estimado de la pendiente en un intervalo completo. Pues voy a utilizar dos ecuaciones que se llama el predictor, que básicamente es la misma de Euler. Vean que es el y nuevo es igual al y anterior más la función evaluada en x y por el paso, y el corrector, que dice que es el promedio de las derivadas por el paso. Y vean que volvemos a la misma. El y nuevo es igual al y anterior más la pendiente, solo que ahora la pendiente es el promedio de las dos derivadas, pero es lo mismo por h. ¿Ven? Mismo método. Entonces, si lo vemos gráficamente, lo que hace el predictor es estimar una primera derivada para proyectar la segunda, y el corrector lo que hace es calcular el promedio de esas dos derivadas para poder calcular el valor de la y. Entonces, vamos a utilizar ahora el método de Hoehn
con h igual a 0.5 y 0.25 en el mismo intervalo de 0 a 2 de la misma función para poder ver cuál sería el comportamiento de la solución con el método de Hom. ¿Ok? Entonces, de aquí voy a borrar esto que usamos, la ecuación diferencial. Y ahora, voy a traer el de Hom. Trabaja con el predictor y el corrector. ¿Ok? Entonces, para el método de Hom, lo que voy a necesitar, bueno, es el paso, que va a ser el mismo, 0.5. ¿Ok? Voy a partir con una X igual. Dependo de un valor de Y, que va a ser ya el Y que me da el método. Ahora ya aquí no voy a calcular el analítico. Sin embargo, podría compararlo con este valor de acá. Que digamos que es la solución analítica de todos los métodos. Aquí voy a calcular una pendiente 1. Con eso voy a proyectar una X siguiente y una Y siguiente. Con esos dos valores voy a promediar una pendiente 2 y digamos que con eso calculo la pendiente total. ¿Okay? Me dan el mismo intervalo. Primera Y, condición inicial, decía que cuando X vale 0, Y vale 1. ¿Okay? Si me fijo en el cálculo para la primer pendiente, lo que tengo que hacer es el mismo estimado que hice para esta pendiente, ¿verdad? Que dice que es la función evaluada en las condiciones iniciales. ¿Cuál función? La que me están dando ahí. Y por X al cuadrado menos 1 por Y. Y esa pendiente me da lo mismo, menos 1,1 porque son las condiciones iniciales que no varían. Ahora, según el método, lo que hace para poder estimar el siguiente punto de la derivada es tomar el valor de la X en donde estoy y caminar un paso adelante. Entonces, este valor de XE va a ser igual a este valor de X más. ¿Sí? Eso me da 0.5. ¿Me podría repetir eso, por favor? Es que no la entendí. Sí. Voy a traerme el dibujillo más fácil. Es con este dibujillo. Entonces, esta X es la que yo ya tengo, ¿verdad? Cuando X vale 0, estoy en este punto, ya calculé cuánto vale la Y, y ahora lo que tengo que irme es un X hacia adelante. Es este punto de acá. Pues, para moverme de X a X hacia adelante, es tomar el valor inicial de la X y sumarle un paso. Recuerde que la separación entre estos dos valores es H. Entonces, si aquí estoy en 0, para irme aquí, tengo que sumarle el paso. 0 más 0.5. Listo, gracias. Ok. Ahora tengo que calcular el siguiente Y. ¿Cómo calculo el siguiente Y? Con el predictor.
que es básicamente la ecuación de Euler, que dice que el y nuevo va a ser igual al y anterior, al y de la misma fila, ¿verdad? Al y anterior más la pendiente por el... ¿Ok? Tengo el siguiente y. Ahora voy a calcular la siguiente pendiente. Y dice que la siguiente pendiente es exactamente el mismo método de Euler, solo que con las nuevas X y Y. Entonces sería igual a Y por X siguiente al cuadrado menos 1,1 por Y siguiente. Es evaluar la ecuación diferencial en los puntos XE y YE. ¿Ok? Eso me da menos 0,3825. Y ahora la pendiente total, la que voy a utilizar para el corrector, vean que es el promedio de las dos pendientes. Entonces, esto va a ser igual a la pendiente 1 más la pendiente 2 entre 2. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, ¿podría repetir cuál era Y, por favor? E es la evaluación del predictor en los puntos Y normal con la primera pendiente. ¿Okay? Es tomar el Y anterior por la pendiente más la pendiente por el paso. El Y inicial más la pendiente por el paso. Gracias, profe. Ok, con gusto. Listo, entonces voy con el siguiente Y. El siguiente Y es el corrector, que sería igual al Y anterior. Ahora, ¿cuál sería el Y anterior que voy a usar? El Y normal. El Y anterior va a ser el Y normal. Este Y solo lo uso para el cálculo de K2. ¿Ok? Entonces sería el Y anterior más la pendiente. ¿Cuál pendiente? La promedio. ¿Verdad? La promedio, que es esta de acá, por el paso. ¿Ok? 0,6293. ¿Y cuánto esperaba? 0,6014. Mejor que el 0,45 que me dio Euler, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, voy a calcular la siguiente pendiente. Recordemos que la pendiente era evaluar la función original, la derivada, en estos puntos X, Y. Entonces, nada más lo arrastro y me fijo que esté evaluada en esos puntos. Y efectivamente es menos 0,5349. El siguiente punto de X va a ser igual a este valor más el paso. ¿Quién era este YE? El método de Euler con la Y y la K anterior. Entonces igual, nada más lo arrastro y me cercioro que esté utilizando el paso correcto.
y da 0.3618. K2 es utilizar el predictor con estos dos valores de acá. Es evaluar la función en estos dos valores de acá. Yx cuadrado menos 1,1y. Lo arrastro ahí. Son los valores. Pues la pendiente es menos 0.3618. Y luego promedio este con este. Que es este. Menos 0.28. Voy con el siguiente. Este y de aquí teníamos que era el y anterior más la pendiente por el paso. Lo arrastro. El y anterior más la pendiente por el paso. Okay, ese y da 0.48 y esperaba 0.46. Arrastro acá. Veo que estén bien los valores. Este valor de acá está bien. Y este valor de y lo arrastro. 0.46 está bien. Arrastro estos dos. 0.53 y 0.24 están bien. Y como ya me cercioré que todos están bien, lo arrastro todo para llegar al final. Entonces vean que yo al final esperaba un 1,59 y Join me dio 1,4754, mucho mejor que el 0,38 que me dio Verne. ¿Alguna pregunta? Ok, vean qué es lo que estamos haciendo. ¿Por qué no evaluamos la ecuación diferencial solo en un punto, sino que lo hacemos en un intervalo, por ejemplo, de 0 a 2? Porque analíticamente, ¿verdad? Si yo conozco la ecuación diferencial, la ecuación derivada, y quiero obtener la función analítica, que es esta que está aquí, lo único que hago es integrar o solucionar la ecuación diferencial para obtener la ecuación de y. Con esta ecuación de y, como es una ecuación analítica, yo puedo obtener cualquier punto, ¿verdad? Si aquí quisiera seguir 2, 2.5, 3, ¿verdad? Hasta infinito, esta ecuación diferencial, esta ecuación ya integrada, perdón, me permite obtener la estimación en cualquier punto. Pero con los métodos numéricos, como no conozco la ecuación de y, tengo que hacer una nube de puntos para poder estimar cuál es el valor de y en una x determinada. ¿Okay? Si quisiera poder aproximar un valor de la función de y, podría hacerlo con alguno de estos métodos. Si quisiera, a partir de esa solución que tengo ahí, aproximar una función de y, podría hacerlo. Yo diría que sí, porque tiene los puntos y la pendiente, pero cómo desarrollarlo no estoy seguro. Se dice que sí. ¿Ok? Entonces, efectivamente, sí se podría aproximar una función, no va a ser esta, pero se podría aproximar un polinomio que me dé el comportamiento. ¿Cómo? Tengo una nube de puntos XY que podría utilizar para predecir un polinomio con esos puntos. ¿Ah? Tengo una nube de puntos. Una técnica de ajuste de curvas. ¿Cuál? Bueno, en este caso no estaría seguro por el hecho de tener la tabla que estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Ah, pero debería estarlo porque esta tabla, usted la midió. Usted hizo mediciones con un equipo para obtener estos valores. Bueno, no, en este caso sería regresión. No el resto. Al revés, ok.
Ajá, cuando son medidas, es regresión. Cuando no son medidas, estos datos se podrían considerar como verdaderos. Entonces puedo utilizar interpolación. Cualquiera de los dos métodos de Newton o de Lagrange, lo que me van a dar es un polinomio que me da el comportamiento de una función que se comporta más o menos como esta. No va a ser esta porque no es en términos de E, ¿verdad? Pero me da ese polinomio que yo podría considerar como la función de Y para poder calcular puntos intermedios o para poder extrapolar, ¿verdad? Entonces vean que por eso es que hago esta nube de puntos en un intervalo de X, porque si yo quisiera aplicar una técnica de interpolación para poder estimar un polinomio, también lo puedo hacer, ¿no? Entonces, a partir de una solución de ecuaciones diferenciales, puedo obtener ese polinomio por el método de Newton o el método de Lagrange. ¿Está claro? Ok, entonces seguimos acá. Entonces, el otro método es el método del punto medio o del polígono mejorado. Este utiliza el método igual de Euler para poder predecir un valor en Y y en un punto medio del intervalo. Entonces voy a tener un valor de Y en un punto intermedio, porque vean que está por la mitad del paso, no, no por el paso completo. Entonces ese valor de Y medio se utiliza para calcular la pendiente en un punto medio, que es esta pendiente de acá, la cual se va a utilizar para poder extrapolar de forma lineal hasta el valor de xy y xy más 1. Entonces ahora voy a utilizar la pendiente en los puntos medios, ¿verdad? En este y medio que calculé aquí y en un x medio, y ahora multiplico por el paso completo para extrapolar ese punto. Vean que aquí lo que estoy haciendo es calculando un punto a la mitad del paso para poder extrapolarlo, ¿ok? X y Y. No se va directamente al tamaño del paso completo como lo hace Euler y Hoy, sino que calcula un punto intermedio y se mueve la mitad del paso para poder estimar esa derivada. ¿Ok? Pues vamos a resolver utilizando el método del punto medio, la misma función, la misma derivada, perdón, con las mismas condiciones, solo que con el del punto medio. ¿Ok? Entonces borro aquí. Esto acá. Esto. Ok, entonces es medio, usar el mismo H y las mismas. Ok, entonces el del punto medio va a utilizar una Y, una pendiente normal, un X medio, un Y medio y la pendiente medio. XY, una pendiente, un X medio, un Y medio y la pendiente. Condición inicial, cuando cuando X vale 0. ¿Okay? Entonces, esa pendiente de ahí, ¿cómo la calcularíamos? Igual que las anteriores, es la evaluación de la función en estos puntos de acá. Entonces es este mismo de acá, lo voy a copiar y lo voy a pegar. ¿Ah? Es la evaluación
de la ecuación diferencial en x, en x igual 0 y y igual 1. ¿Okay? El x medio dice que es el x inicial más la mitad del paso. Entonces va a ser igual al x inicial más la mitad del paso. Ya tengo el X medio. Ahora, ¿quién va a ser el Y medio? Aquí lo tengo. Vean, en este cuadrito de aquí dice que el Y medio es el Y inicial más la pendiente por la mitad del paso. Entonces, el Y medio va a ser igual al Y inicial más la pendiente por la mitad del paso. ¿Okay? Por la mitad del paso. Y la Y media va a ser la evaluación de la función, pero en estos nuevos puntos. En los X medios, Y medio, que es lo que dice aquí. ¿Okay? Ahora, el nuevo Y, ¿quién va a ser? El nuevo Y, decía Euler, que era el Y anterior más la pendiente. ¿Cuál pendiente? La pendiente media. Esta de aquí. Por el paso completo. Y ese Y da 0,6239 y en analítica esperaba 0,60. ¿Okay? Ahora, este valor de K va a ser tomar la función, evaluarla en estos dos puntos. Entonces, lo arrastro. Me refiero a que estén bien los puntos. El X medio va a ser este valor más la mitad del paso. El Y medio es la función evaluada en la mitad del paso. ¿Okay? Y la promedio con estos dos puntos de acá. Entonces, como ya vi que este valor de Y se calcula de la forma correcta, puedo arrastrar toda la solución y darme cuenta que la solución cuando X vale 2 es 1,3642 y esperaba 1,59. ¿Okay? ¿Me podría poner un toque la fórmula del Y medio, por favor? Del Y medio. Es el Y inicial más la pendiente por la mitad del paso. ¿Ok? Listo, perfecto. Perfecto. Ahora vamos a ver como el método general que tiene las ecuaciones diferenciales. Como decía al inicio, todas las ecuaciones diferenciales parten de dos métodos, que es el de Euler. Ya vimos que el método de Euler dice que la siguiente Y es la Y inicial más la pendiente por el paso y que se fundamentan en los métodos de Ronchi-Kutta. Entonces, los métodos de Ronchi-Kutta tienen la precisión de un análisis tipo serie Taylor, sin requerir el cálculo de derivadas de orden superior. Entonces, ven que para una forma de Euler, el Y nuevo va a ser el Y anterior más la pendiente por el paso. Eso me va a dar una función de orden 1. Como es de orden 1, solo calculo una pendiente. Tengo unos valores de A que son constantes y tengo solo una pendiente, ¿verdad? Conforme va aumentando el orden o la precisión que le quiero dar, ¿verdad? Si quiero que sea de orden 2, orden 3, orden 4, van apareciendo los cálculos de las siguientes pendientes, ¿verdad? Si es de orden 2,
pendiente 1, pendiente 2. Si es de orden 3, pendiente 1, pendiente 2, pendiente 3 y así sucesivamente hasta K, N, ¿va? Dependiendo lo que quiera averiguar. Entonces, las ecuaciones de K son funciones recurrentes. Dado que cada K o cada pendiente es una evaluación de una función, esa recurrencia hace a los métodos de Ron-Ejecuta muy eficientes para cuando tengo que hacer cálculos, como por ejemplo en MATLAB o en Excel, ¿verdad? En general. Es posible tener varios tipos de métodos de Ron-Ejecuta empleando diferentes números de términos en la función de incremento especificada por la n. Entonces, el método de Ron-Ejecuta de primer orden, con n igual 1, va a corresponder al método de Euler, al más básico de todos. Una vez que se escoge el valor de las n, los valores de las a y las p y las q que salían allá son evaluados igualando la ecuación general a los términos en una expansión por series de Taylor. Entonces, si yo digo que n es igual a 2, voy a tener dos pendientes para poder hacer la estimación. Entonces, los valores de A1, A2, P1 y Q11 son evaluados al igualar la ecuación de segundo orden con la expresión de la serie de Taylor hasta que el término de segundo orden, Entonces, se generan tres ecuaciones para evaluar cuatro constantes. Aquí lo que se hace es que se asume un valor para cada una de las incógnitas y resolver las otras tres. ¿Ok? Eso para el método Ron-Ejecuta de segundo orden. Pues debido a que debemos escoger un número infinito de valores de las A, existe un número infinito de métodos de Ron-Ejecuta de segundo orden. Entonces, cada versión va a generar exactamente los mismos resultados si la solución de la ecuación diferencial es cuadrática, lineal o constante. Sin embargo, cada versión va a generar resultados distintos si la solución es más complicada, lo que generalmente pasa, ¿verdad? Entonces, los tres métodos comúnmente más utilizados son el método de Hoyne, que decimos que A2 vale medio, el punto medio cuando A2 vale 1, y el de Ralston cuando decimos que A2 vale 2/3. Básicamente, el de Ralston es el de Ron-Ejecuta de segundo orden. ¿Okay? Entonces, para no estar aplicando la forma general, cada método de Ron-Ejecuta lo tenemos ya definido. ¿Okay? Entonces decía que el método de Hoyne, cuando utilizamos A2 igual a medio, es lo que ya habíamos visto, ¿no? Que es este de acá. Decimos que cuando A2 vale 1, tenemos el método de punto medio, que es el que ya vimos. Luego el de Ralston, que es cuando A2 vale 2/3, que es este que tenemos acá, que es el de Ron-Ejecuta de segundo orden. Y este de acá es Ron-Ejecuta de segundo orden. Si nosotros hiciéramos una solución de esta ecuación diferencial que tenemos acá, con todos los métodos, ¿verdad? Tenemos el valor de las X, el valor del Y verdadero, o la Y analítica, la aproximación de Y por Hoyne, por punto medio, y por Ron-Ejecuta de orden 2 o Ralston, y los graficamos, nos vamos a dar cuenta cuál es el comportamiento que tienen las funciones. Entonces vemos que aquí está la analítica, ¿verdad? La más perdida de todas es la aproximación de Euler, que tiene el error más grande. Luego vemos que en cuadrillos está el de Hoyne, en círculos, que está muy pegadillo a la función, es el de punto medio, y en triángulos el de Ralston. Entonces ven que entre el de punto medio y el de Ralston es el que da la mejor aproximación con respecto a la función analítica. ¿Okay? Luego tenemos el método de Ron-Ejecuta de tercer orden. Vean que seguimos manteniendo el mismo método de Hoyne, ¿verdad? En donde este valor de aquí sigue siendo el YI y todo esto de acá sigue siendo la pendiente. Solo que como depende de tres pendientes, va a ser 1/6 de K1 más 4K2 más K3. Pero vean que sigue siendo que el Y nuevo es igual al Y anterior más K por H. Seguimos manteniendo el método de Euler a pesar de que sean los de Ron-Ejecuta.
Ahora, ¿cómo calculo el K general? Ocupamos un K1 que dice que es la función evaluada en los puntos X y Y, lo mismo que hemos hecho. Luego el K2 es la función evaluada en el XY más la mitad del paso y el YI más la mitad del paso por el K1 por el paso. Y luego ocupamos un K3 que ya va a ser el XY completo más el paso completo. Y ahora ocupamos restarle el K1 y multiplicarlo aquí por el K2. ¿Ven? Dependo de las anteriores. Y si estoy con el método de Rongecuta de cuarto orden, que es el que ya nos da una mejor aproximación, pues igual, ¿va? Este es el XY y todo esto que está acá viene siendo la pendiente general. ¿Okay? Para calcular cada una de esas K, aquí nos dice cómo se calcula. ¿Okay? Entonces vamos a hacer este ejemplo. Dice, utiliza el método de Rongecuta clásico de cuarto orden con h igual a 0.5 en el intervalo de 0 a 2 con la misma ecuación. ¿Okay? Entonces lo que vamos a hacer aquí, acá, y vamos a resolverlo por medio para el orden 4. Necesitamos aplicar h es igual a 0,5. Vamos a partir con un x. Vamos a ocupar un y para calcular una pendiente K1, que es la que está ahí. Un x medio con un y medio para calcular una pendiente 2. Igual un x medio con otro y medio para calcular una pendiente 3. Un x e y un y medio para calcular la pendiente K4. Con esa calculamos la K general. ¿Okay? Entonces, partimos con el mismo intervalo, ¿verdad? X vale 0, Y vale 1, en un intervalo de 0 a 2. ¿Quién va a ser K1? La función evaluada en los puntos iniciales de aquí. Voy a copiarlo. Es ese menos 1.1 que nos ha venido dando, ¿verdad? X medio, ¿quién sería X medio? Pues sería igual al punto inicial. Dice quién es el X medio. Dice que es el punto inicial más la mitad del paso. El punto inicial más la mitad del paso. 0.25.
Como ya conozco el paso, conozco las X, este valor lo podría arrastrar. Este valor que calculé para el K2, que es el XY más medio H, también lo utilizo para el K3, lo ven, XY más medio H. Entonces lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Ahora, ¿quién es el Y medio? Dice aquí que es el Y inicial más K1 por H medio. Dice que es el Y inicial más K1 por H medio. Es este que está aquí en la formulilla para K2. Y es Y más medio K1 por H. Vean que el del K3 ya es diferente. Dependo de un K2. Entonces, como dependo de un K2, voy a tener que calcular este K2, que es la evaluación de la ecuación diferencial en estos puntos. Entonces voy a pegarla aquí y la pego aquí. ¿Ven? Ahora sí puedo calcular el Y medio, que es el que uso para el K3, que dice que es el Y inicial más la mitad del paso por K2. El Y inicial más K2 por la mitad del paso. K3 es la función evaluada en estos dos puntos. Entonces igual, ¿por qué la pego? Luego, para el K4, vean que dice que el X que ocupo es el X inicial más el paso completo. Es igual al X inicial más el paso completo. ¿Okay? Y el Y que ocupo aquí es el Y inicial más K3 por H. Es igual al Y inicial más K3 por H. Entonces, con esos dos puntos, evalúo la ecuación diferencial en estos dos para calcular. ¿Okay? Y con eso ya puedo calcular la K que voy a utilizar para este cuadrillo celeste. ¿Cómo es? Dice que es igual a un sexto por K1 más 2 por K2 más 2 por K3 más K4. Pues lo que estoy haciendo es lo que está dentro de los paréntesis, ¿verdad? ¿Ok? Cierro paréntesis. Y eso me da menos 0,71. ¿Qué hago yo con esta pendiente? Calcular el siguiente Y. ¿Cómo? Este Y aquí va a ser igual al Y anterior más la pendiente general por el paso completo.
Y eso me da 0,6015. ¿Cuánto esperaba yo en analítica? 0,6014. Pues vean la precisión que tiene el de Euler de cuarto orden. Y si lo hago de quinto, mucho más largo, pero más preciso. ¿Verdad? Entonces, completen ustedes esta línea y me dicen cuánto les da el y el K general. Profe, ¿puede poner la fórmula del último K, por favor? Ajá. Profe, a Sí. mí el Y último me dio 1,58445. ¿Cuánto? 1,58445. Sí. ¿Y el K? Y el K, el último, Ajá. 18,70378. Ajá. Nada más vamos cerciorando que los valores que se utilizan sean los correctos. Aquí está el valor de la y el. ¿Alguna pregunta con el método de Ron-Kikuta? Tenemos el valor de la X que teníamos, ¿verdad? El intervalo, cuánto nos daba el Y analítico o la solución analítica de la ecuación, el de Euler, el de Hohen, el de punto medio y el de Ron-Kikuta. Si hacemos el grafiquillo, ¿verdad? Para cada uno de esos valores, la función tendría un comportamiento como este que está aquí. ¿Ok? Entonces ahí podemos ver cuál es cada uno de estos. Vean que este de aquí es el de Ron-Kikuta, este de aquí es el de Hohen, este de aquí es el de punto medio, el más perdido de todos es el de Euler, y la analítica está muy pegada a la de Euler, a la de Ron-Kikuta de cuarto orden, entonces casi que no la puedo marcar. Bueno, entonces el que da la mejor aproximación es el de Ron-Kikuta de cuarto orden. Ahí les queda a ustedes porque todos los ejemplos decían que se resolviera con H de punto 25. Si ven el video, van a ver estas soluciones y las pueden comparar. Y hacen el grafiquillo para punto 5 y punto 25 para que vean cómo mejora el gráfico. Yo aquí no lo tengo y creo que aquí adentro solo lo tengo para. Ah, bueno, este es de punto 25. No, punto 5. Los dos es punto 5. Entonces lo hacen de punto 25 para que vean cómo mejora la estimación de las funciones con respecto al análisis. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con alguno de los métodos?